Capítulo 9. No vamos a leerlo porque es un capítulo bastante extenso, pero vamos a ver algunos versículos allí en referencia a la oración de la confesión que hizo este pueblo, esta gente. Acuérdense que la semana pasada estuvimos viendo la reforma espiritual de este pueblo y aquí nos encontramos con una oración extensa de este pueblo. Vamos a pedir ayuda al Señor. Padre, en esta hora acudimos a ti, Señor, que vamos a abrir tu palabra, para que tú trates con cada uno de nosotros, para que tú nos enseñes, nos guíes, nos amonestes, como ha dicho el hermano. También nos des la guía, la luz que necesitamos, porque, Señor, necesitamos que tu Espíritu obre en cada uno de los que estamos aquí sentados, para que no quede todo esto como mera información, Señor, en nuestras mentes. Necesitamos esa ayuda, esa capacidad, esa obra poderosa que solamente Él puede hacer para que pase, Señor, a nuestro corazón, a nuestra alma, para que así podamos, Señor, ser transformados por medio de tu verdad. Ayúdanos, Padre, porque si no solamente quedará en entendimiento, en un intelecto, en una información que se nos olvidará con el paso de las semanas y seguiremos, Señor, no creciendo ni siendo bendecidos como tú quieres bendecirnos. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer algunos versículos para tener un contexto un poco claro de toda esta oración. Empezamos del versículo del 1 al 4. Dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. En la segunda parte del versículo 5, y dijeron los levitas: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Versículos 11. Dividisteis el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echasteis en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Versículo 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. Versículo 17. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Versículo 19. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Versículo 21. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Luego el versículo 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Versículo 31, 32 y 33. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. En los últimos sermones, hermanos, hemos estado viendo cómo la gente de Jerusalén había respondido de una manera especial a la palabra de Dios que se la había leído, a la palabra que se la había expuesto,
que se le había aplicado en sus conciencias. Vimos cómo ellos pidieron esa palabra y cómo les fue expuesta fielmente. Se les dio el sentido de lo que se estaba leyendo para que ellos lo pudieran comprender. Vimos cómo ellos escucharon con mucha atención, por muchas horas, más de 6 horas escuchando la palabra de Dios. Adultos y niños también. Y cómo estos no solamente oyeron y entendieron, sino también cómo fueron compungidos y también fueron convencidos de pecado. Y cómo empezaron a reformar ellos sus vidas. En resumen, vimos cómo este pueblo tomó la palabra de Dios en serio. Pero ahora en este capítulo, en el capítulo 9 que acabamos de leer, lo que vemos es cómo la gente de Jerusalén renueva su dedicación a Dios. Y esto lo vemos por el contenido de la oración que por varias horas presentaron delante del Señor. Hermanos, les digo que nuestras oraciones, especialmente cuando nos exponemos a la palabra de Dios, lo que nosotros presentamos a Dios en oración dice mucho de cuán impactados fuimos por la palabra de Dios. Si al oír el sermón, hermanos, cuando termina el sermón e inclinamos nuestros rostros, que es lo que solemos hacer, que el Señor bendiga el sermón, antes de salir de aquí, lo que nosotros dijimos al Señor dice mucho si en verdad fuimos impactados por lo que oímos. Pero si nuestra mente, cuando termina el sermón, inclinamos nuestras cabezas, más bien empieza a pensar en otras cosas, el cafetito calientito que me voy a tomar, o que tengo visita en casa y tengo que darle el calentón al pollo en el horno. Si nuestro corazón se va por todas partes y empezamos a pensar de esa manera, ¿cuán impactados realmente fuimos por lo que acabamos de escuchar? Por la palabra que hemos recibido. Esta gente, hermanos, fue muy impactada por la palabra y la manera que nosotros lo podemos saber no es solamente por sus acciones, sino también por el contenido de su oración que ellos elevaron al Señor. Esas personas tomaron en serio lo que escucharon de la palabra de Dios. Y un elemento crucial de esa renovación que vemos y podríamos llamarle reforma, que tomó lugar en aquella ocasión, una de las evidencias es esa confesión de pecados que presentaron ante el Señor. Y en el versículo 3 dice así, como hemos leído: y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Pasaron varias horas. Ellos pasaron varias horas leyendo la palabra de Dios, escuchándola, confesando sus pecados y adorando a Dios también. Pero hermanos, realmente en todo esto podemos ver no solamente una mera confesión de pecados. Tú y yo espero que confesemos nuestros pecados diarios al Señor, porque a diario pecamos contra Él y pecamos contra otras personas. El contenido de esta oración nos muestra una de las cosas que tenemos que mantener en nuestras vidas cristianas, con el fin de estar en continua comunión con el Señor y viviendo para Él y cerca de Él. Y en esta mañana brevemente vamos a ver 3 puntos. Y el primero es el siguiente: todos nosotros necesitamos una mayor conciencia de Dios. Tener una mayor conciencia de Dios. Al oír a estos hombres y a estas mujeres confesar sus pecados, se hace evidente de que ellos no se habían olvidado del todo de Dios. Y menos aún que ellos habían dejado de creer en Dios. Pero por la obra del Espíritu de Dios en sus corazones, vinieron a ser más conscientes de Dios, según Él les reveló en su palabra. Palabra que se les expuso horas antes de su confesión, una 4ª parte del día. Ellos llegaron a tener un concepto más claro de Dios, de sus perfecciones y de sus obras. Por medio de la lectura y la predicación de la palabra, se les recordó de las obras poderosas de Dios a su favor. Las obras poderosas de Dios a lo largo de la historia. Pues si tú sigues leyendo, hay un desarrollo en esa oración de lo que el Señor hizo en favor de su pueblo. Las obras poderosas de Dios, cómo fue Dios para con su pueblo de antaño, cómo fueron llevados a contemplar la majestad de Dios, como antes no lo habían contemplado esta gente.
Y esto se ve claramente en su confesión. Por eso veamos algunos de los elementos que nos muestran en esta confesión que ellos eran más conscientes de la majestad de Dios. Vemos que se dirigen a Él como el gran creador, versículo 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Así empiezan ellos con su oración. Ellos no empiezan confesando inmediatamente sus pecados, ellos no empiezan pidiendo lo que piden al final de la oración, que el Señor se acordara de ellos en su aflicción, no. Ellos empiezan con Dios. Ellos empiezan con Dios como creador. Por otro lado, hablan de Dios como el Dios de gracia soberana. Y eso se ve en el versículo 7, cuando dicen, tú eres Jehová el Dios, que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste nombre Abraham. Señor, él no lo merecía, él no te lo pidió. Tú tomaste la iniciativa, es lo que le están diciendo ellos al Señor en esa oración. Tú fuiste quien escogiste a Abraham, nuestro Padre. Él es el Dios del pacto, versículo 8, la primera parte del versículo 8. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo. Y en la segunda parte del versículo 8, en la confesión vemos que Dios es fiel y justo. Porque ellos le dicen, y has cumplido tu palabra porque eres justo. También vemos el Dios que hace maravillas y milagros. Versículos del 10 al 12. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Hermanos, se ve claramente que ellos habían meditado en todas estas cosas, en todas estas perfecciones de Dios. Cuando antes de orar, ellos habían meditado. Sus corazones habían sido impactados por la grandeza de Dios, por lo que ellos habían oído primeramente. Fue como un redescubrimiento de realidades que ellos ya conocían, pero que había estado descuidando todos ellos, y que en su decadencia espiritual no estaban teniendo en cuenta estas perfecciones y virtudes de Dios. Y esto es algo que nosotros también hemos de cultivar, hermanos. Una mayor conciencia de Dios. Parecerá muy simple eso, parecerá como... Es muy simple ser más conscientes de Dios. El vivir más concentrados en Él. Teniéndole más en cuenta y teniéndole en cuenta en todo, como en Proverbios capítulo 3, versículo 6, que se nos dice, reconócele en todos tus caminos. Si el gran mandamiento es, hermanos, amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, entonces nuestro afán mayor debe ser Dios. Dios debe ser conocer más a Dios, debe ser amar más a Dios, debe ser buscar deleitarnos más en Dios, en andar con Él. Y es triste y penoso, pero si con toda sinceridad y transparencia nos detenemos y evaluamos nuestra vida cristiana, puede que algunos de nosotros nos demos cuenta de que hemos estado cayendo en un fariseísmo, de que somos fariseos o hemos actuado como fariseos, simplemente concentrados en lo que debo de hacer y no debo de hacer, y en el cumplimiento externo de nuestros deberes públicos. Podemos decir, yo siempre vengo todos los domingos al culto de adoración. ¿Y qué de Dios? ¿Y qué de Dios? ¿Cómo estás en esta mañana delante de Dios? ¿Cómo podemos estar delante de Él? Aunque vengamos al culto. Podemos venir a los cultos y perder de vista a Dios. Porque es algo que nosotros como cristianos ya sabemos lo que tenemos que hacer el domingo. Podemos abrir nuestra Biblia en privado en nuestras casas y perder de vista a Dios. Y estar leyendo
perder de vista a Dios. Podemos hasta orar y no haber orado a Dios. Y orar en nuestras casas, o incluso aquí, y no haber orado a Dios. Podemos oír un sermón y nuestro corazón no arder por dentro, porque no sabemos que Dios estaba tratando con nosotros. ¿Y qué de Dios en esos deberes espirituales que llevamos a cabo? ¿Figura en verdad Dios en algún lugar? ¿Y qué, hermanos, de detenernos en la grandeza de nuestro Dios? De pasar tiempo en tu casa pensando en la grandeza y majestad de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos eso? De pasar tiempo en tu casa meditando en Dios, como hizo esta gente, pensando en Dios, su majestad, su grandeza, sus obras poderosas. ¿Quién es Dios? ¿Y qué de esa sed que tiene que haber en nuestros corazones? ¿Y qué de levantarnos más temprano de lo acostumbrado? Que hemos decidido de forma voluntaria y deliberada a dedicar un tiempo especial de oración. ¿Y qué de gozarnos tanto en la presencia del Señor, en comunión con Él, y que se nos pasen las horas sin darnos cuenta? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Pasar las horas meditando, leyendo, orando, alabando al Señor, adorando. Cuando miras, ha pasado 2 horas y pico, 3 horas. Hermanos, por la obra del Espíritu Santo en nuestras almas podemos decir que amamos al Señor, que por su gracia y por su misericordia le amamos, porque Él nos amó primero. Y es por la obra del Espíritu Santo que amamos al Señor. No le amamos como debiéramos, sí, es verdad, no le amamos al Señor como debiéramos. Y debemos seguir creciendo en ese amor, pero por su gracia le amamos. Algo que antes nosotros no conocíamos. Vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y nosotros sabemos lo tanto que se deleita nuestra alma cuando anda cerca de su Dios. Es algo que un verdadero cristiano lo ha vivido y es indescriptible. Gozo, alegría, seguridad, esperanza, amor a Cristo, amor a los hermanos, cuando vivimos cerca de Él, cuando se deleita nuestra alma de Él, cuando se detiene a meditar en su grandeza, en su misericordia, en el hecho de que Él es lento para la ira, como hemos leído, y grande en compasión con su pueblo. Pues cultivemos ese hábito, hermanos, y ese deber santo de andar con nuestro Dios. Cultivémoslo, pues es responsabilidad nuestra. Tú puedes orar al Señor y debemos orar porque debemos pedirle ayuda al Señor y orar, Señor, ayúdame a cultivar este hábito santo, este deber, pero es responsabilidad nuestra. No esperes que eso ocurra mágicamente. Hay que esforzarse. Cultivar requiere un esfuerzo. Hagamos como estas personas, hermanos, que se detuvieron a contemplar las perfecciones de Dios para orar de esa manera. Detengámonos y hagamos nosotros lo mismo también antes de orar. Detenernos a meditar en Dios, en su grandeza. Pero es que como estamos tan atareados, el tiempo es una lucha también, ¿eh? Tanto obstáculo, los tiempos, las prisas, las carreras. Pero hagamos lo mismo antes de leer la palabra también y notaremos la diferencia. ¿Cuántas veces? Y lo he de reconocer, he leído porque sabía que tenía que leer y he leído rápido un capítulo, 2 capítulos, pero luego a las 4 o 5 horas no me acordaba de nada. Es que no me ha valido para nada. Para nada. Todo rápido, todo corriendo. Si me hubiera detenido a meditar en Dios, en su grandeza, en su amor, en su misericordia, que tenemos la palabra de Dios, que Él nos habla, que Él se quiere comunicar con nosotros, quizás me expondría a ella de otra manera, y cualquier creyente.
Nuestras oraciones también cobrarán un mayor sentido, hermanos, cuando meditamos en Dios. Habrá más ánimo al orar, porque nos llevará a adorarle, a ver su amor, su grandeza, cuando meditamos. Y eso pasa a nuestras emociones y a nuestra voluntad, y adoraremos al Señor y le alabaremos. Al traer a nuestra mente el amor tan especial que tiene Dios para con nosotros, para con su pueblo. Un amor que no tuvo principio y un amor que no tendrá fin jamás. Cuando nosotros pensamos en estas cosas. Nuestra misma adoración cambiará también cuando vengamos a este lugar, al ser más conscientes que venimos a estar delante de la presencia de Dios. Y es fácil dejarnos arropar por nuestro pequeño mundito personal. Nuestros problemas, nuestros afanes, nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestros deseos, lo que nosotros queremos, en general las cosas de este mundo, que dejamos de ser conscientes de la grandeza de Dios. Podemos venir incluso a este lugar a escuchar la predicación y preguntarnos, ¿me irá a hablar hoy el Señor para ayudarme en mi ansiedad, para lo que yo necesito, porque yo necesito esto, porque yo necesito lo otro? ¿Saben? Porque el énfasis soy yo. El énfasis soy yo. Más bien deberíamos venir aquí a contemplar la hermosura de nuestro Señor. Contemplar la hermosura de nuestro Dios. Porque cuando nosotros somos impactados por la grandeza de Dios, las cosas que nos afanan se empequeñecen. Cuando nosotros tenemos esa visión de la grandeza y la perfección de Dios, de su majestad y de su gloria, los problemas, las dificultades, se van a hacer así, de pequeñitas, porque vemos su grandeza, hermanos, la grandeza de Dios. Aquellas cosas que nos producen ansiedad, temor o inseguridad se empequeñecen cuando le contemplamos a Él en su grandeza y majestad. Pero si nos concentramos en nuestro pequeño mundo, perderemos de vista la hermosura del Señor. Y todas estas son cosas que no solo le roban a Dios el tiempo que le debemos, sino también la devoción y la concentración que Él demanda de nosotros y merece de nosotros. Recordemos lo que dice en el versículo 6. Tú solo eres Jehová. No nosotros, no nuestros asuntos, solo tú eres Señor. Solo tú eres Señor. Y si Él es Señor, ¿qué espera Él, hermanos? ¿Qué espera Él? Según Malaquías 1:6, Él espera temor. Él espera reverencia. Él espera respeto. Esta es una de las cosas que necesitamos para vivir de verdad dedicados al Señor, como este pueblo se dedicó a Él después de haber oído la palabra de Dios. Y se les dio a conocer por medio de esta oración. Bueno, perdón, y esto lo dio ellos a conocer por medio de esta oración, una mayor conciencia de Dios. Pero en segundo lugar también, hermanos, una mayor conciencia de nuestros pecados. Y tú dirás, ¿vivirá aún con más conciencia de mis pecados de lo que vivo? ¿Aún más? Pues a veces creemos que vivimos conscientes de nuestro pecado, creemos que tenemos una perspectiva teocéntrica y bíblica de lo que es nuestro pecado. Hay creyentes que pasan sus vidas viendo sus pecados como meras faltas, como meros errores, como meros fracasos en su vida, como hay algo ahí que no anda bien, o como cosas que simplemente no pudieron lograr. Y se puede ver nuestros pecados en un sentido tan horizontal que perdemos de vista lo que realmente es nuestro pecado, hermanos. Y cuando hacemos esa desconexión entre ser más conscientes de Dios y no ver nuestros pecados a la luz de quién es Dios, es mucho menos todavía vamos a ver el pecado como deberíamos verlo. Pero el fin de ver nuestros pecados no es quedarnos en el pecado, es ser llevado a Cristo. Que nosotros vayamos a Cristo. Pero ser llevado a Cristo con un verdadero sentido de lo que es pecar contra Dios. Es muy diferente venir de una manera muy casual y trivial, decir, Señor, perdóname por todos mis pecados que he cometido en el día de hoy. Amén. Eso es muy trivial.
Podemos caer en eso, hermanos, y no queremos caer en eso, ¿verdad? El Señor no quiere que veamos el pecado de esa manera, como algo, sino lo tenemos que definir. Lo tenemos que tener definido y reconocer el pecado y llamarlo por su nombre y confesarlo. No, Señor, perdóname todos mis pecados, si he cometido alguno en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Todos necesitamos una mayor conciencia de nuestro pecado. Y si oyeron bien cuando estábamos leyendo este pasaje, la manera que estas personas confesaron sus pecados, era obvio que en verdad veían sus pecados como algo grandísimo, algo muy grande. La oración del pueblo estaba saturada de la majestad de Dios, como pudimos percibir en alguno de estos versículos. Es a Dios que se le da la preeminencia en esta oración. Se empieza con Él, se sigue con Él y se termina con Él, con Dios. Todo en relación a Dios. De igual manera el pecado también. No se debe entender de otra manera, principalmente en relación con Dios. Al tener presente a Dios y verse a sí mismos ante la grandeza y las perfecciones de Dios, esta gente podía ver con mucha mayor claridad la grandeza de sus pecados. Tanto como nación, al igual que individuos. Miren los versículos 16. Vamos a ver algunos versículos. Dice, mas ellos, en algunas traducciones, en la Biblia de las Americanas dice, pero ellos, mas ellos, pero ellos es lo mismo, está hablando de algo de atrás. Cuando empieza con un pero, ha estado hablando de los tratos compasivos del Señor para con ellos, y ese pero hace un contraste con la manera tan buena que Dios los trataba a ellos y la manera tan rebelde y soberbia de este pueblo. Versículo 16. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Miren el versículo 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Oigan bien el lenguaje que se usa. Echaron tu ley tras sus espaldas, como quien después de beber agua coge la botella de plástico y la tira así para atrás, como si fuese basura. Echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban o amonestaban contra ellos para que se volvieran a ti e hicieron grandes abominaciones. Versículo 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Señor, clamaban a ti y tú los oías, pero cuando tenían paz, volvían y se olvidaban. Volvían a hacer lo malo delante de ti. Es lo que está confesando el pueblo. Versículo 29. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos, pero ellos, se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere por ellos, vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Hermanos, el pueblo de Israel era sumamente rebelde. Y lo sabemos al leer nuestras Biblias. Una y otra vez se rebelaban contra el Señor. Una y otra vez. Se rebelaban contra el conocimiento que tenían. Se rebelaban contra sus conciencias, contra las bendiciones de Dios y privilegios que el Señor les había dado. Pero estos que oran aquí no oran en la manera en lo que hacen porque se veían mejores que sus antepasados. Si se fijan, hemos empezado leyendo, pero ellos y nuestros padres. Puede sonar como si ellos estuvieran diciendo que ellos eran mejores que sus padres, que sus antepasados. Pero no es así, porque ellos no tienen ese espíritu. Ellos también reconocen sus propios pecados. Empiezan hablando de sus antepasados, pero ellos no encubrieron sus pecados, sino que llamándolos por su debido nombre, los reconocieron y los confesaron delante de Dios. Por eso podemos leer en el versículo 33, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros.
porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nosotros. Miren el versículo 37. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Esto es, estaban enseñoreando reyes de otras naciones sobre ellos, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Nuestros antepasados pecaron, nosotros también hemos pecado contra ti, Señor. Y cuando uno lee estas palabras, cuando leemos esta confesión, uno se pregunta, ¿cómo es posible que una gente tan bendecida como el pueblo de Israel, tan privilegiada para poder ver la mano poderosa de Dios extendida a su favor, cómo es posible que se atrevieran a pecar contra el Señor de la manera que ellos lo hicieron? Podemos preguntarnos así, pero ¿cómo es posible con todo lo que ellos vieron? ¿Cómo es posible? Tan mal agradecidos, tan obstinados, tan idólatras, tan rebeldes, una y otra vez contra el Señor, viendo todas las maravillas que ellos vieron y todos los milagros de parte de Dios. ¿Cómo es posible que esta gente fuese así, tan rebelde? Pero hermanos, ¿no hacemos tú y yo lo mismo? ¿No haces tú lo mismo y yo también? No en un desierto, no bajo un imperio, no cociendo ladrillos bajo un cruel látigo. Hacemos lo mismo nosotros también. ¿Cuántas han sido las promesas que le hemos hecho al Señor? Y muchas de ellas hasta hoy no hemos cumplido lo que le prometimos al Señor. ¿Cuántos compromisos hemos tomado para apartarnos de cierta tentación que el Señor nos convenció y enos otra vez acercándonos a esa actividad, a ese hábito pecaminoso, ese lugar o esa persona? ¿Cuántos han sido los deberes olvidados? ¿Cuán a menudo hemos vuelto a cometer exactamente los mismos pecados que con muchas lágrimas confesamos al Señor y lo cometimos de nuevo? Cuando a veces nos detenemos a examinarnos a nosotros mismos, nos vemos tentados a dejar el autoexamen por tantas cosas que sabemos que vamos a encontrar y no estamos dispuestos a pasar, hermanos, por eso, porque sabemos que es muy doloroso y muy vergonzoso. Y no queremos profundizar en eso. Somos ingratos al igual que el pueblo de Israel. Igual. Somos inconformes. Quizás ayer o esta mañana te hayas pensando en cosas que tú no estás conforme con los tratos personales del Señor contigo. Y estás aquí sentado y tú no estás conforme con eso. Pero ¿no son esos tratos personales del Señor contigo manifestaciones de la soberana voluntad de Dios sobre nosotros? Porque el Señor así lo quiere. Pero estamos decaídos porque no nos gusta esa situación. No nos gusta. Somos sabios en nuestra propia opinión. El Señor nos dice que si alguno se ve falto de sabiduría, pídala a Dios, Santiago 1:5, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y nos ha dado personas con madurez espiritual y con conocimiento que nos pueden aconsejar, nos pueden guiar, pero somos sabios en nuestra propia opinión. Y vamos y hacemos lo que muy bien nos parece y ni consultamos. Y a veces no sabemos ni siquiera pasar por pruebas de una manera que honre a Dios. Pasamos por una adversidad y reaccionamos como si Dios no estuviese ahí con nosotros. Dedicamos algunas veces más tiempo y nos entregamos con más entusiasmo a otras cosas que a Dios. Y hermanos, en cierto sentido, nuestros pecados tienen mayor culpa que los pecados de aquella gente que estaban orando en este capítulo 9. ¿Saben por qué? Porque ellos pecaron a la luz de lo que había sucedido en el Sinaí. Pero nosotros pecamos a la luz de lo que sucedió en el Calvario. Nosotros tenemos más conocimiento que ellos. Y nosotros pecamos contra el amor de Dios, la gracia de Cristo. Nosotros pecamos contra el Espíritu Santo. Dije pecar, no digo blasfemia.
Nosotros pecamos contra el Espíritu Santo, porque Él es Dios, pecamos contra Dios, pecamos contra Cristo, no pecamos contra el Espíritu Santo, no vaya a ser que sea blasfemia, no, pecamos contra el Espíritu Santo también. Y nosotros luchamos contra sus influencias santas, luchamos contra Él. Nosotros no podemos estar aquí ahora y agarrar piedras y arrojárselas a esta gente del capítulo 9. Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra sobre ellos. Yo me preguntaba y hablaba con mi esposa también, yo decía, pero ¿cómo es posible que este pueblo de Israel? Pero luego yo pensaba, pero es que no me asegura el que yo a lo mejor hubiera estado sentado en ese monte cuando el Señor dio su sermón y yo estuviera escuchándole a Él a lo lejos ahí predicando. No me asegura, no me da ninguna certeza ni seguridad que yo no reaccionara como muchos que hay allí, si no es por una obra del Espíritu Santo. Y no hace falta irnos en el tiempo y viajar al tiempo, ninguno de nosotros, aquí mismo. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante un sermón? ¿Cómo reaccionas tú ahora mismo ante un sermón? ¿Qué haces cuando termina el sermón, la enseñanza? Te vas a tus quehaceres, te olvidas del sermón. Pues eso dice mucho. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros en ese tiempo? Hubieras escuchado a lo mejor una enseñanza de Cristo y, bueno, ya vendré, ya tendré más tiempo, como muchos decían, les respondían al Señor, ¿no? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, pero yo ahora tengo que hacer unas gestiones que tengo que hacer. Por eso no podemos decir o asombrarnos de este pueblo, cómo este pueblo tan duro de servir. Una mayor conciencia de Dios, una mayor conciencia de nuestros pecados y por último, una mayor conciencia de las demandas de la gracia de Dios. Hermanos, cuando leímos estos versículos vimos que esta gente fue impactada por la grandeza de Dios. Por otro lado, estas personas habían sido compungidas al haber oído porque llegaron a saber lo que era el pecado contra este Dios tan glorioso. Percibieron también la gracia de Dios, pudieron ver la misericordia de Dios y la vieron de una manera muy hermosa. Hemos visto cómo en la oración del capítulo 9 hay una gran concentración de Dios. Hay un sincero reconocimiento de su maldad, como vimos en este pueblo. Pero hay algo más. Algo que resalta en este capítulo en gran manera. Y lo que resalta, hermanos, es la gracia, la paciencia y la misericordia de Dios. Eso es lo que resalta en este capítulo. La gracia, la paciencia y la misericordia de Dios. Es preciosa la manera en que Dios se nos revela aquí y nos hace ver cuán lento es para la ira y grande misericordia para con su pueblo. Y vamos a ver algunos ejemplos rápidos. Empezando por el versículo 17, recuerden cuando les decía que cuando se empieza con un pero es para decirnos cómo el pueblo de Israel se comportaba y actuaba a pesar de la misericordia y bondad de Dios. Y he aquí otro pero del versículo 17, pero más bien para hablar de la gracia y misericordia de Dios. Pero tú eres Dios, versículo 17, segunda parte, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Hermanos, ellos eran dignos de que Dios los abandonara en el desierto. Eran dignos. Versículo 19. Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos en el camino. Es decir, Él seguía guiándolos a pesar de su rebelión de este pueblo. Él seguía guiándolos. Todo camino del desierto. Ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual debían de ir. Es decir, ellos estaban viendo todas esas manifestaciones de la misericordia y la gracia de Dios y seguían rebelándose contra Él. Pero el Señor seguía y seguía y seguía persistiendo en su compasión y misericordia, guiándoles por el desierto. Versículo 27. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos,
los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Más adelante en el 28, en la segunda parte, dice, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Más adelante en el versículo 30 les dice, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Versículo 31, pero por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Hermanos, el amor de Dios es un amor que ningún pecado nuestro puede agotar. Él muestra su amor inmerecido gratuitamente a aquellos que no lo merecen y en la mayoría de los casos que lo desprecian. Hermanos, esta es la gracia que se nos muestra en Cristo. Se nos muestra día tras día, día tras día. Este es el Dios que nos llama a confesar nuestros pecados para perdonarnos de toda nuestra maldad. Y qué bendición, hermanos, que a pesar de nuestras tantas faltas, de nuestras tantas caídas, de nuestros tantos pecados, podemos levantarnos y empezar de nuevo a seguir obedeciendo a nuestro Dios mejor y para su gloria, porque en Él hay perdón y misericordia. Siempre, no se te olvide. Siempre hay perdón y misericordia. ¿Saben por qué? Porque su misericordia no cambia. No cambia. Ahora debemos tener en cuenta también que aunque la gracia de Dios es gratuita, tampoco es barata. La gracia de Dios no es barata. ¿Qué quiero decir con eso? Pues por eso leemos aquí de las varias veces que Dios los castigó a ellos. Hay un castigo también de parte de Dios, porque su gracia no es barata. En el versículo 27, 28 y 30 se nos habla de que Dios trató con ellos, no los dejó sin disciplina, sin juicio. Dios los castigó. El Señor los entregó en manos de sus enemigos, de naciones despiadadas. Pero no los entregó del todo. Los entregó, pero no del todo. El ser, hermanos, recipientes de la gracia de Dios trae grandes demandas sobre nosotros. Muchas demandas. Si nosotros no vivimos más conscientes de Él, si nosotros no vivimos más cerca de Él y más fielmente para Él, y si no vivimos más conscientes de nuestros pecados y dando muerte a nuestros pecados, no conoceremos de las bendiciones del Señor como Él quiere darnos. No las vamos a conocer. Porque Él honra a aquellos que le honran. Él honra a aquellos que le honran. Hemos visto en esta oración una mayor conciencia de Dios, una mayor conciencia de nuestros pecados y una mayor conciencia de las demandas de la gracia de Dios. Hermanos, todas estas cosas que hemos visto nos obligan a pensar en nuestro Señor. Nos llevan a pensar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su amor por nosotros. Porque ¿para qué fuimos redimidos, hermanos? ¿Acaso para seguir algún código ético de conducta? ¿Acaso fuimos redimidos para que fuésemos personas más decentes? ¿Para que cuando nos vean nuestros vecinos salir de casa digan, pero qué buena gente es este hombre? ¿Acaso fuimos, hermanos, redimidos para ser librados de la ansiedad, de la angustia, de los problemas o las necesidades? ¿O fuimos redimidos solamente de ser librados de ir al infierno para ir al cielo cuando muramos? Hermanos, fuimos redimidos para ser llevados a Dios. Para eso fuimos redimidos. No te olvides cómo andábamos tú y yo cuando andábamos en este mundo hace años atrás.
Estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza, lejos de Dios, de espaldas a Dios, en rebeldía contra Dios, y por causa de nuestros pecados merecíamos eterna condenación. Pero el Dios de amor, por cuanto nos amó, nos salvó en Cristo. Nos salvó, nosotros no se lo pedimos. Fue iniciativa suya. Eso no estaba en nosotros, no lo conocíamos. Pero el Dios de amor, por cuanto nos amó, nos salvó en Cristo, como dice el Espíritu Santo por boca de Pablo en Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia. Y para esto es que Cristo nos compró con su preciosa sangre, para reconciliarnos con Dios. Para esto es que nos cubrió con su justicia perfecta, para acabar con la enemistad que había entre nosotros y Dios. Y siempre vamos a ver lo malos que somos, siempre. Siempre. Es más, cuanto más crezamos en santidad, mucha mayor claridad vamos a ver lo malo que tú y yo somos. Pero eso es bueno, que lo podamos ver y ser tratado, y ir al Señor. Y siempre tendremos que exclamar, como Pablo tuvo que exclamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero también podemos añadir juntamente con él: gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo. Hermano, hermana, así es el Dios del que tú y yo muchas veces huimos o nos escondemos de él. Este es el Dios del cual huimos muchas veces. Así es tu Dios, Dios clemente, Dios compasivo, Dios misericordioso. Así es el Dios que tú hoy quizás te estás escondiendo de él, aunque seas creyente, y te escondes. Y te hago una pregunta: ¿por qué tú no quieres que Dios trate contigo? ¿Por qué tú no quieres que Cristo trate contigo? ¿Por qué no? Estoy hablando a creyentes. ¿Qué mal te ha hecho Cristo? Yo te entendería a ti si tú eras de un criminal que quiere acabar con tu vida. Pero de Cristo, del manso y humilde y misericordioso Cristo, que huyas de Él. Yo entiendo que huyeras si Él quisiera engañarte, pero Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué engaño hay ahí? Él no habla la verdad únicamente, Él es la verdad. Él es tan misericordioso y tan amoroso, hermano, que a pesar de huir tú de Él y esconderte, y a pesar de no querer que Él trate contigo, Cristo no ha dejado de hablarte. No ha dejado de exhortarte en su palabra. No ha dejado de insistir. No ha dejado de cuidarte, de proteger tu vida. No ha dejado de suplir para que tú puedas respirar y aún tener esperanza en la tierra de los vivientes. Porque Él quiere tu salvación. Él quiere tu santificación. ¿Qué te dice a ti todo eso, hermano, hermana? Que Él tiene tanta misericordia de ti y tanto amor para contigo como lo tuvo con ese joven rico que, amando tanto su riqueza, dice que no queriendo dejarla, se fue triste. Y dice el texto que Jesús le miró y lo amó. Así como el Señor te mira a ti también, hermano, hermana. Tú le rechazas a Él, pero Él a ti no. Tú huyes de Él, pero Él va tras de ti con su evangelio y con su misericordia cada día. Y tú, amigo que sigues sin Cristo, ven a Cristo hoy. Ven a Cristo, que si estás sin Cristo, ven a Cristo. Antes de que sea demasiado tarde para ti. Ven a Cristo. Él es tan grande en misericordia para aquellos que claman con un corazón angustiado por sus pecados. Ahora es el tiempo de la gracia y la misericordia de Dios. No esperes a ser más mayor, porque te irás endureciendo cada vez más por el pecado, cada vez más. Endurecido, esclavo a tus pecados, a tus pasiones, al mundo. Reconcíliate con Dios a través de Jesucristo y entonces,
junto con el pueblo de Dios, tú podrás vivir con una conciencia mayor de Dios, de su grandeza, de su majestad, del que ahora no querrás huir, sino que con quien querrás estar para siempre, con Él, siempre. Vivirás con una mayor conciencia de tus pecados, pero ya no para hundirte en ellos y vivir huyendo por causa de tu culpa que llevas encima, sino para inmediatamente ir a echar esa carga a los pies del Señor, para hallar misericordia y perdón. Y también valorarás con una mayor conciencia la maravillosa gracia del Señor para contigo, que Él nos ha manifestado en Cristo. Y lo harás tú con el pueblo de Dios, porque pertenecerás a ese pueblo. Vamos a terminar en oración.